Ok, y para poder entender y cerrar esta parte, hay que entender lo que vienen siendo las clases sociales y el surgimiento del Estado. ¿Va? ¿Por qué? Porque es el mismo Estado y las clases sociales las que empiezan a marcar los parámetros sobre dónde empieza la clasificación, de ahí la palabra clases, o la separación de algunos con otros. ¿Cómo que la separación? Sí, sobre a qué estrato social pertenecen ciertos determinados número de personas, pero pues para esto primero hay que conocer qué es, primeramente, las clases sociales y el Estado. Aunque no se conoce con exactitud el origen de la palabra Estado desde el punto de vista jurídico y político, pero sí podemos afirmar que equivale a la polis o a la ciudad, estados de los griegos. No es sino hasta la Edad Media cuando por primera vez surge el nombre stati o Estado, término tomado, sostenido por Maquiavelo cuando introdujo esta palabra en su obra El Príncipe, al decir los estados y las soberanías que han tenido o tienen una autoridad sobre los hombres. Fueron y son o repúblicas o principados. Posteriormente, después encontramos el término Estado, ya lo vimos en el área de sociales, en Historia Universal, lo que eran el tercer estado, primer estado la religión, que en este caso era el clero, segundo estado que era la nobleza, y el tercer estado que eran los pobres. Recordemos que esto nace en Francia, en la época de antes de la Revolución Industrial, justamente con Luis XVI, si mal no recuerdo. Aunque podemos encontrar algunas definiciones que se han dado a lo largo de la historia y por autores bastante importantes en este ámbito. El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. O por ejemplo podemos tomar otra en la que dice: el Estado se define como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. O, por poner otro ejemplo, Max Weber, o Weber para algunos, su pronunciación es Max Weber, define el Estado como una unidad de carácter institucional en el que al interior del territorio monopoliza para sí el uso de la fuerza legal. Por ello se hallan dentro del Estado instituciones tales como las Fuerzas Armadas, la administración pública y los tribunales. Pero ¿quién es Max Weber? Bueno, Max Weber se le conoce como el padre de la sociología junto con Augusto Comte o Auguste Comte como los padres de la sociología, y son los primeros en encontrar en sí o en darle esta terminación de entender el por qué el Estado influye sobre las personas y las personas influyen sobre el Estado. Pero para esto hay que entender cómo se encuentra conformado el Estado. El Estado se encuentra conformado su formación o conformación por tres elementos principales y fundamentales: pueblo, poder y territorio. A mí me gusta cambiar esta palabra de poder por la de gobierno. ¿Por qué? Porque nos da un sentido un poco más estricto sobre las funciones que tiene el Estado, que es la de gobernar. Para eso hay que entender que como pueblo entendemos al compuesto social de los procesos de asociación en el emplazamiento cultural y superficial, o en el factor básico de la sociedad, o en una constante universal en el mundo que se caracteriza por las variables históricas. ¿Qué quiere decir esto? La gente que habita dicho lugar, su gente, su pueblo, las personas. Ya que si una nación, un estado no tiene pueblo, entonces no tiene a quién gobernar. Por lo tanto, pues no tendría sentido alguno. Luego nos referimos en el segundo al poder, o como yo lo llamo, al gobierno. Al gobierno o al poder lo entendemos como la capacidad o autoridad de dominio y freno y control a los seres humanos, con el objeto de limitar su libertad
y de reglamentar su actividad. Este poder puede ser por uso de la fuerza, la coerción voluntaria o por diversas causas, pero en una relación social, el poder presupone la existencia de una subordinación de orden jerárquico, de competencias o cooperación reglamentadas. Toda sociedad no puede existir sin un poder absolutamente necesario para alcanzar sus fines propuestos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de poder, de gobierno, aquí nos referimos a la cuestión de la administración. ¿La administración de qué? De los recursos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encargar de explotar para poder tener con qué mantener al pueblo? ¿Va? Y en último nos vamos al territorio. Territorio es el último elemento constitutivo del Estado. Francisco Pérez Porrúa lo considera como el elemento físico de primer orden para que surja y se conserve el Estado. Pero agrega, la formación estatal misma supone un territorio, sin la existencia de este no podrá haber Estado. Por otro lado, Ignacio Burgó afirma, como elemento del Estado, el territorio es el espacio dentro del cual se ejerce el poder estatal o el imperio. Técnicamente estamos hablando que territorio es el espacio físico donde habita mi población o donde habita mi pueblo. Y esto ha sido una constante problemática porque a lo largo de la historia hemos visto cómo el pueblo de Israel se autoconforma o se llama como el Estado, pero el Estado de Israel tenía pueblo y tenía un gobierno. Sin embargo, no tenía un territorio. Recordemos que durante miles de años se encontraron vagando y hoy en día existe una disputa muy, muy fuerte en lo que viene siendo la franja de Gaza, este territorio de Israel, Jordania, Cisjordania, en la cual poco a poco a estos países les han ido quitando su territorio para írselo dar a Israel. Creo que en este caso Israel podría ser el ejemplo más claro que tenemos de cómo un Estado puede carecer de territorio, pero cuando tienes el suficiente poder económico, puedes entonces crear los suficientes lazos para que puedas irlo quitando poco a poco. Y esto viene siendo las tres características para la conformación de un Estado: pueblo, gobierno y territorio. En el orden que ustedes los quieran poner, porque si decimos que el pueblo y el gobierno es el que se va a encargar de administrar al pueblo a través de la extracción de los recursos que se encuentran dentro de su territorio o lo que ellos puedan producir para poder generar una ganancia. Y luego nos vamos al aspecto de las clases sociales. La clase social es una forma de estratificación, o sea, de cómo separar de un estrato, cómo empezar a agrupar. Una estratificación social en la cual un grupo de individuos comparten una característica común. Esta característica común que los vincula socioeconómicamente, sea por su función productiva o social, su poder adquisitivo o económico, o por la posición dentro de la burocracia en una organización destinada a tales fines. Estos vínculos pueden generar o ser generados por intereses u objetivos que se consideren comunes y que refuercen la solidaridad interpersonal. Un sistema de clases es, por tanto, una jerarquización colectiva donde el criterio de pertenencia lo determina la relación del individuo con la actividad económica y principalmente su lugar respecto a los medios de producción, y dicha condición puede estar estrechamente correlacionada con la herencia familiar. Ok, ¿qué son las clases sociales? Bueno, nosotros conocemos tres clases sociales: la baja, la media y la alta. Y en un aspecto más económico, más que en la cuestión de trabajo o en el aspecto histórico, en la actualidad tenemos la clase baja se divide en tres, la clase media se divide en tres, la clase alta se puede dividir en tres. Pero más que eso es entender que el hecho de crear las clases sociales se creó con la finalidad de empezar a estratificar o de empezar a separar o de englobar a las personas que compartían ciertos intereses y posibilidades, sobre todo económicas, de trabajo, en las cuales pertenecían a ciertos grupos, ¿va? Esto que tenía que ver de algún aspecto económico o social.
nos termina diciendo, las clases sociales son grupos de personas cuyos intereses más o menos homogéneos derivan del lugar que ocupan en la producción, ya sea como propietarios o no propietarios, de factores productivos, y surgen de acuerdo a la posición que ocupan los individuos respecto a la estructura económica. Si tú eres capitalista, aquel que invierte su capital para la producción, aquel que se encarga de la producción o aquel que solamente es un consumidor, ¿va? Por eso es que empezamos a encontrar una fuerte relación entre lo que viene siendo el marxismo de Karl Marx y luego con la ecuación del capitalismo de Adam Smith. Todas las sociedades organizadas se han estructurado en grupos diferenciados a los que les ha correspondido privilegios, obligaciones o intereses distintos según el lugar en que hayan ocupado en la producción social. Para esto hay que entender que existen características generales de las clases sociales. La primera es, generalmente para el conjunto de individuos que figura una clase existen unos intereses comunes o una estrategia social. Esta va a ser maximizadora de su poder político y bienestar social. En ciertos casos, un cierto número de individuos se desentiende de los intereses de su clase social. O sea, que a pesar de que estamos nosotros siendo pertenecientes a un grupo, en algún momento vamos a tratar de independizarnos de dicho grupo. Luego tenemos el conjunto de las clases sociales y sus relaciones forman un sistema de clases que es típico de las sociedades industriales modernas. Este tipo de sociedad se reconoce una mayor movilidad social que en otros sistemas de estratificación social. Es decir, todos los individuos tienen la posibilidad de escalar o ascender en su posición social por su mérito o por otro factor. La consecuencia es la ruptura con las organizaciones testamentarias, donde cada persona está ubicada según la tradición de un estado o un estrato específico, normalmente para toda la vida. Y esto lo encontrábamos en la época de la Revolución Francesa. Nacías siendo costurero, vas a morir siendo costurero. Técnicamente te decían, naciste siendo pobre, vas a morir siendo pobre. Naciste rico, vas a morir siendo rico. ¿Por qué? Porque el sistema termina ayudándote para que puedas encontrar ciertas características que te permitan, dentro de tu estrato social o tus clases sociales, te empiecen a facilitar ciertos modos de vida o de cómo poder acceder a ciertas facilidades. Es lo que siempre se ha hablado sobre el privilegio del hombre blanco sobre los demás. La característica esencial de la sociedad venezolana, por ejemplo, desde la conquista de su territorio por España hasta nuestros días, o su permanente relación de dependencia respecto a otras sociedades extranjeras que han subordinado nuestro desarrollo económico, político y social a sus propios intereses. Este proceso no puede ser comprendido ni explicado en sí mismo, sino tomado en cuenta la influencia que ha tenido ciertos hechos y situaciones y los mismos procesos que lo desarrollaban fuera de nuestro territorio y que lo han orientado en el sentido que más convenía a las potencias dominantes de cada periodo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cómo ha marcado sus intereses económicos sobre Venezuela. En este caso, hoy lo resalta con una cuestión política cuando realmente existe un interés de carácter económico. Situación que también vimos en la clase de ciencias sociales, pero que lo podemos ir debatiendo y lo podemos inclusive un poco más desmenuzar desde una perspectiva ya no de carácter social, sino de carácter económico.